Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la virtud de su Santo Espíritu sea la que reina y mora en cada uno de todos los que estamos aquí. Amén. Bien, como les había anunciado la semana pasada, el tema de hoy se titula La higuera estéril y está basado en Mateo 21, versículo 17 al 22. Y dice así: para la honra y gloria de Dios. Y dejándolos, se salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos se maravillados decían: ¿cómo se secó la higuera? ¿Cómo luego se secó la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis de la higuera, mas si a este monte dijeres: quítate y échate a la mar, será hecho. Y todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Pueden tomar así. Como vemos en este pasaje, vemos un hecho grande de la higuera que se secó la palabra del Señor Jesús. Mientras él regresaba, el Señor Jesús a Jerusalén, a la madrugada del día siguiente, el Señor Jesús vio una higuera cerca del camino y se dirigió a ella, esperando hallar fruto para aplacar su hambre. Al no hallar nada en ella, sino hojas solamente, dijo: nunca nazca de ti, nunca nazca, jamás nazca fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Es un hecho maravilloso, grande, que a la palabra, con un poder extraordinario, a la palabra de Jesús, la higuera se secó. Jesús se hospedaba en Betania, versículos 17 y 18. Jesús se hospedó en Betania, que era un suburbio de Jerusalén. Estaba a 2 millas al este de la gran ciudad, y era el lugar de Lázaro, María y Marta. Jesús se hospedaba en casa de esa familia cuando ministraba en las cercanías de Jerusalén. Debemos recordar que aparentemente Jesús no tenía hogar propio,
debido en parte a que su familia no creía en él. Como podemos ver en este versículo que voy a citar, Juan, versículo 7, versículo 5, capítulo 7, versículo 5 al 7, se dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Y entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y no puede el hombre aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son ¿qué? Son malas. Ahí vemos cómo su propia familia, como sucede en muchas ocasiones, en todos los hogares, en la mayoría de los hogares, sucede que un creyente cree en Dios y su propia familia son enemigos de esa persona, su propia familia. Así vemos, si al Señor Jesús, su familia no creían en Él, ¿qué se espera de un creyente? ¿Verdad? El Señor es, como vemos, es el Señor Todopoderoso, que a su palabra la higuera se sacó. Pues vemos que también él mismo había dicho: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Ahí vemos que no tenía posesiones, él no tenía ninguna posesiones cuando estuvo sobre la faz de la tierra. Y encontramos el único techo que tenía era el de los hogares de otras personas, tales como María y Marta y Lázaro. El Señor Jesús tenía gran poder sobre el mundo físico. Mediante 3 hechos demuestran su gran poder. Estos mismos hechos son aplicables a la vida humana. 1. Su expectativa es el fruto. El árbol parecía sano y lleno de hojas, las hojas estaban verdes. Y Jesús tenía derecho a esperar fruto en un árbol aparentemente tan maduro. Profesaba tener fruto, como sucede con tantas personas, ¿verdad? Que se espera que el Señor espera que tengan fruto. Su desilusión, no había fruto. El árbol tenía vida, estaba vivo, tenía la savia para producir semejante follaje y prometía tener fruto, pero no lo tenía. El propósito específico del árbol era tener fruto, pero no lo tenía. Fracasó en 3 sentidos. 1, su profesión era falsa. 2, su propósito no se había cumplido. 3, engañaba en vez de servir. ¿Qué significa? Demostración de su poder absoluto sobre el mundo físico. El Señor Jesús demostró que tiene el derecho y el poder para ejecutar juicio según su voluntad. Jesús
puede librar o destruir. Sus discípulos necesitaban tener esta enseñanza fresca en sus mentes. Su omnipotente poder, su enorme poder disponible para ellos, los alentaría al experimentar la muerte de Jesús, al encarar las pruebas que les esperaban en su propio testimonio. La higuera es una ilustración clara de hipocresía o falsa profesión. Mateo 21:19. Y viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. La higuera maldecida. Algunas personas afirman que la higuera representa a Israel. La higuera estaba llena de hojas, aparentemente era fructífera, pero no tenía fruto. Igualmente Israel parecía estar lleno, es decir, ser religioso. La nación profesaba tener fruto espiritual, sin embargo, no había fruto en la nación. Su religión era estéril, legalista, de ceremonias muertas. De esa manera el árbol era una señal de la desilusión de Dios y de la justicia y del castigo que ejecutaría sobre Israel. Sin embargo, tenemos que notar que esta no es una lección deducida por el Señor Jesús. El evento permite deducir muchas lecciones, incluyendo la experiencia de Israel. Pero la aplicación hecha por Jesús es claramente referida al poder que viene mediante la fe y la oración. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, dice el versículo 22. La higuera es una ilustración clara de hipocresía falsa. Profesión: si un árbol vive, se espera que tenga fruto. Ese es el propósito de su vida. Si no lleva fruto, es inútil. No sirve para nada, sino para ser cortado y quemado. Lucas 13:7. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque inutiliza también la tierra. Note otro hecho: cuanto más vivo está un árbol, más llena en su experiencia, su apariencia, y más fruto se espera que haya. Y en él, si no damos la
apariencia de justicia que Dios espera de cada uno de nosotros. De que llevemos fruto de justicia, hay dos elementos particulares. Cuando Cristo espera fruto de una persona, hay los tiempos de profunda sensibilidad operada por las grandes pruebas de la vida y las grandes oportunidades. Son momentos que llevan a la persona a pensar en Dios y su propia necesidad de Dios y su obligación de usar la vida para bien y para dar ejemplo y nutrir y vestir y dar a otros. Cuando atravesamos estos tiempos, Cristo espera que llevemos fruto de un modo muy especial, que en la prueba nos volvemos a Él y que ayudemos a otros a dar y que demos un testimonio cuando las grandes oportunidades se presentan. Porque a una persona muchas de las veces tiene oportunidades de creer en el Señor, pero no todos. Hay personas que nomás les puede llegar una oportunidad en su vida. Habrá tiempos de juicio eterno al fin del mundo. Viene un día cuando Cristo juzgue a todos los hombres, tanto creyentes como incrédulos. Se espera fruto de los creyentes. Amén. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cristo tiene poder absoluto sobre el universo. No murió a manos de los hombres, murió a propósito por los pecados del mundo, tal como Dios quería. Tenía el poder para evitar la muerte, pero escogió entregar su vida por amor a los hombres. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay duda, la maldición de la higuera muestra el enorme poder de Cristo para hacer tres cosas. Una, muestra el poder para librar a los discípulos de la gran prueba. Dos, muestra el poder de Cristo para determinar el momento en que sus discípulos partan de este mundo. Tres, muestra el poder de Cristo para juzgar y condenar. Todavía no ha venido el gran día de su ira. Así es que debemos estar apercibidos
para cuando venga ese gran día. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Debemos hacer una reflexión sobre estos versículos, y una reflexión para estar atentos a lo que el Señor nos está llamando. Amén. Gloria a Dios. Cuando llega el gran día del Señor, Juan, el apóstol, ve a la gente buscando dónde esconderse. Aquí tenemos la gran verdad de que el primer instinto del pecado es esconderse. Adán y Eva trataron de esconderse. Génesis 3:8. Y lo que más temen los pecadores no es la muerte, sino la presencia reveladora de Dios. Gloria a Dios. Lo más terrible del pecado es que convierte al hombre en un fugitivo de Dios. Y lo supremo de la obra de Jesucristo es que pone al hombre en una relación con Dios. A eso vino Él, a poner al hombre en una relación con Dios, porque el hombre estaba alejado de Dios. Y vemos cómo Dios, en la que ya no necesitan esconderse, sabiendo que puede confiarse en el amor y la misericordia de Dios. Dios. Cuando venga el día del juicio, el día que juzgará mediante su absoluto poder, toda falta de frutos de los hombres, algunas cosas nos condenarán: la hipocresía, falsa profesión, ser inútiles, falta de propósito, ausencia de fruto. Todo esto simboliza la higuera maldecida. Fuente de poder, fe sin dudar. Versículos 20 y 21. La demostración del gran poder de Jesús produjo precisamente lo que Él quería. Movió a los discípulos a maravillarse y a preguntar. Asombrados, preguntaron: ¿cómo es que la higuera se secó? Enseguida. Así Jesús los tuvo precisamente donde quería tenerlos. Ellos preguntaron acerca de su gran poder. Quería enseñarles que tenía poder absoluto sobre el mundo físico, y que el mismo poder estaba disponible para ellos en el futuro, a medida que les sirvieran. Había demostrado su poder absoluto. Ahora ellos preguntaban por la fuente de ese poder. Como decir, ¿cómo podemos hacer lo mismo? ¿Podremos hacerlo? Note que Jesús compartió la fuente de su poder. Enseguida
y dijo, aquí está la fuente de mi poder, la cual también está disponible para ustedes. Estaba explicando cuál era la fuente de su poder, y lo hacía en segunda persona, la cual la hacía accesible a todos sus discípulos. Estaba respondiendo la pregunta de ellos referida a su poder, pero la estaba haciendo de tal manera que ellos supieran que el mismo poder estaba al alcance de ellos. ¿Cuál es la fuente del gran poder de Cristo? ¿Cuál es la fuente? También podemos preguntar para los discípulos de Cristo. La fuente, la respuesta, incluye tres cosas. Mateo 13, 31 y 32. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. ¿Qué quiere decir Cristo con fe? ¿Qué quiere decir? Como un grano de mostaza. El grano de mostaza era conocido por su pequeñez, la más pequeña de todas las semillas. Sin embargo, crecía hasta convertirse en uno de los mayores arbustos. Imagínense un grano de mostaza en la mano de una persona. Es real y es pequeño. Imagínense solamente su potencia de crecimiento y uso. Así es con la fe. Es como un grano de mostaza. Es Israel y es pequeña. Es real y es pequeña. Sin embargo, tiene enorme poder de crecimiento y uso para el ministerio. Los dos caminos para asegurarse gran fe y poder. El primer camino para asegurarse gran fe y poder es la oración. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, dice el Señor Jesús. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estos versículos han de ser comprendidos, fíjense bien, en su contexto inmediato y a la luz de la enseñanza de toda la Biblia acerca de la oración. Por lo tanto, lo que parece una promesa sin límites está en realidad restringidas por otros pasajes. Por ejemplo, el Salmo 66:18, vemos que la persona no debe tener pecados sin confesar.
en su vida. Por eso muchas personas que oran y oran, pero no les es concedido el deseo de su corazón. Lo que está diciendo el versículo. No les es concedido, ¿por qué? Porque hay pecados en la vida del que se piensa que es creyente. Vemos, la persona no debe tener pecados sin confesar en su vida. El cristiano ha de orar con fe de modo acorde con la voluntad de Dios. La oración ha de ser ofrecida con persistencia y sinceridad. Cuando se cumplan las condiciones para la oración, el cristiano puede tener una confianza absoluta de que Dios oirá y responderá. Amén. Pero a veces la persona no se da cuenta o trata de engañarse a ella misma. Dice, yo oro y oro, y no siento nada, realmente. El segundo camino para asegurarse gran fe y poder, fíjense bien, es el ayuno. Mateo 16 al 18. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 17. Porque cuando tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. El ayuno no tiene valor alguno por lo que respecta a la salvación. Tampoco le da a un cristiano una posición especial delante de Dios. Un fariseo se jactó en una ocasión de que ayunaba 2 veces a la semana, pero esto no le dio la justificación que buscaba. Lucas 18, 12 al 14. Pero cuando un cristiano ayuna en secreto como ejercicio espiritual, Dios lo contempla y da su recompensa. Puede ayudar en la vida de oración al quitar el embotamiento y la somnolencia. Las personas a veces están uno predicando y ya están dormidas. Es que cierro los ojos para concentrarme mejor, dicen, pero en realidad no es así. Lo que Cristo persigue es que crezcamos en fe y confianza. Quiere que creamos que todas las cosas son posibles por medio de Cristo, que nos fortalece. La autoridad de Dios es dada a quienes hablan su palabra. Y el poder de Jesús a sus discípulos. Versículo 22. El poder que Jesús nos promete es mediante la oración y fe. Cristo destaca 2 puntos. Cristo destaca 2 puntos.
su promesa, su promesa lo incluye todo, todas las cosas. Es totalmente inclusive, mucho más allá de la esfera de lo que podamos recibir o pensar. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Su promesa es, fíjese bien, su promesa es condicional. ¿Fija lo que estoy diciendo? En oración, creyendo. Tenemos que orar y creer que lo vamos a recibir. Amén. Gloria a Dios. La oración tiene que ser constante. La persona que recibe la respuesta de Dios conoce a Dios personalmente. Está en compañerismo constante, ininterrumpido y en comunión con Dios. La persona no puede esperar respuestas si no tiene plena comunión con Dios. Eso es que las personas a veces no reciben lo que ellas piden, porque se necesita estar en una relación íntima con Dios. Amén. Gloria al Señor. Y para eso necesitamos saber lo que estamos haciendo. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por supuesto, creer es esencial. El poder sobrenatural de Dios es accesible a nosotros, pero es condicional. No poseemos poder sobrenatural en nosotros mismos. El poder viene de Dios. Viene de Dios. Y viene únicamente mediante la oración y la fe. El vehículo, fíjese bien, el vehículo es la oración, fe, es la energía. Se requieren ambas cosas para el destino anhelado. La fe despierta oración y comunión con Dios. La persona que realmente cree, que tiene verdadera fe en Dios, es impulsada a orar y a tener comunión con Dios. Esta es la gran promesa y deben impulsarnos a orar y creer en Dios, a pedir y pedir. Y usted, estimado amigo, ¿qué le parece la promesa del Señor Jesús? Un llamado a la reflexión. Los discípulos se asombraron del gran poder de Jesús, pero amigo, el más grande asombro que debe de llamarnos nuestra atención es el más grande amor de Dios. Dios realmente envió a su Hijo al mundo. Jesucristo no era un enviado para condenar ni juzgar al mundo. A nosotros, el mundo nosotros merecemos ser juzgados.
y condenados. Somos culpables tanto de quebrantar la ley de Dios como la de no estar a la altura de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo estamos condenados, perdidos, la más grande oscuridad del pecado. Sin embargo, Cristo no fue enviado a condenarnos ni a juzgarnos. El juicio y la condena no fueron su propósito de Cristo. Cristo era enviado a salvarnos. Su propósito era salvarnos de perecer y salvarnos para vida eterna. Es por eso que no rehusó la cruz del Calvario. Amén. El Señor les bendiga.